Yo quería dar las gracias a Prisma porque me pilló en un momento muy solo de mi vida. Ya sin salir de casa me daba miedo de la gente y no tenía amigos ni nada. Y en Prisma he encontrado un apoyo de los psicólogos y integradores sociales, y ante las terapias que hacemos y los compañeros, el compañerismo, las salidas, luego Aventúrate, ha sido toda una experiencia y un reto para mí. Molts esports que suposa que encara en tindrà algunes, però poquet a poquet ella va soltant-se i va superant cosetes que antes era incapaç. Que li queda? Sí, però també ens queda a tots. Però vamos, que la gent que l'està ajudant, xapó per ells perquè ho estan fent molt bé. Se sent com en una família, se sent molt arropat, que està en la família i, vamos, li falta quan en el moment no ho té, ho tira de menys. Ho tira de menys. En nuestro caso particular, que es nuestra hija, partíamos de una situación que estaba en casa cerrada, no salía porque no quería, tal, y partíamos de una situación de un diagnóstico obsesivo-compulsivo, y el hecho de ir a Prisma primero la hizo más participativa, luego le condució a tener que salir todos los días, unos días quiere, otros días le cuesta, pero en general va muy a gusto, y su situación psicológica ha mejorado, sobre todo en el último año, ha mejorado bastante. La meva experiència a Prisma és molt bonica. Jo era reacio a vingui per complir la meva germana i ja duc des de setembre, o sigui que estic super a gust. La meva experiència en el tema de la salud mental, de tener un familiar, pues la alternativa, el recurs que ens dona Prisma és lo millor que ens haguera pogut passar. Para mí este programa de Aventurados ha sido algo muy especial. Ha sido a nivel personal. Yo el último día acabé algo así como que creo que he ofrecido muy poquito para todo lo que he recibido. De recibir el feedback de los participantes, y ya no de ellos mismos, sino de sus propias familias, ¿no? Pues fíjate qué miedo tenía mi hijo a salir de casa y lo contento que llegó. Me decía un usuario, he tenido 3 días agujetas, pero han sido las mejores agujetas de mi vida, ¿no? Pues yo también, yo también pienso eso. Creo que este programa sirve para, creo que es todo progresivo, ¿no? Al comienzo se establece un marco de seguridad, de confianza, desde el cual pues cada usuario, cada usuaria puede atreverse a crear algo nuevo en su vida. Porque yo creo que o así recibo yo, ¿no? El día de hoy, muchas familias están acostumbradas al sufrimiento de su hijo, de su hija, a lo que no puede hacer, a lo negativo. Es como que ven a sus hijos con una losa, ¿no? Y de aquí ya no pueden crecer. Y yo creo que este programa facilita o da la posibilidad de, vamos a ver si otras personas podemos proporcionar algún contexto en el que ellos mismos se quiten esta losa y a ver hasta dónde puedan llegar. Personas que han conectado con valores, con emociones tan bonitas como, no sé, como la alegría, el amor, el conectar, no sé, ha sido algo muy bonito. Y eso, con la sensación de gente que crece. Y todo en un contexto de seguridad, voy a decirlo así, de amor, de cariño. Un proyecto como el de Prisma, un proyecto como el de Aventurados, que está dirigido a la autonomía y al bienestar de las personas y la calidad de vida de las personas que participan, no solamente revierte en los usuarios y las usuarias que participan, sino que esto tiene un beneficio social. El beneficio social de las familias. Me llama mucho la atención cuando escucho a los compañeros que llevan un tiempo sin vernos o sin veros y me devuelven, ostras, qué pequeño gran cambio, ¿no? ¿Cómo se notan los avances? Y para nosotros es un acto de gratitud, y por supuesto a los 5 técnicos prismeños, las 2 Marías, Davinia, Juanga, por todo el trabajo que ha supuesto llevar a cabo el proyecto, porque parece que ha sido, no sé, hay veces que digo, igual ha sido poco, pero ha sido un currazo por detrás para poder llegar hasta aquí. Incluso a nivel personal, ¿no? El dejar a las familias para irnos de convivencias, os lo agradezco de corazón, porque esto ha sido también gracias al esfuerzo y al trabajo de todos y todas. La veritat és que formar part de Prisma professionalment suposa un repte espectacular. Sobretot ara me'n recorde de com començàrem al principi, d'una manera més titubejant,
d'una manera només queden 2 seus obertes, començant des de zero, en una problemàtica cada vegada més important, cada vegada els casos anaven creixent, i la situació en la que estem ara, en 4 prismes oberts, en la incorporació de les famílies, hem superat tota l'etapa de pandèmia, en els inconvenients que això ha suposat, en els inconvenients que això ha tingut per a l'evolució de les persones, i ara ens sentim, jo crec que més guanyadors que mai. Los prismeños, los casi 60 personas que forman parte de este programa, de este gran programa de salud mental que se ha puesto en marcha desde hace unos años en esta comarca. Hoy también podemos disfrutar con sus familias y con este programa que se ha puesto en marcha por parte de la Diputación, que se llama Aventúrate. Un programa, Aventúrate, junto con los prismeños, que lo que intentamos es trabajar conjuntamente con las familias y con esos usuarios y darles la oportunidad de incorporarse a la sociedad. La sociedad tiene una deuda muy importante con ellos, son los grandes olvidados tanto de la sanidad como de la parte social, y con actos como este y con programas como este, como los de Prisma, lo que queremos es que nadie se sienta solo, que todo el mundo esté incorporado en la vida y que sea diversa. Esta vida es diversa y debe de incorporar a todos los colectivos, a todas las familias, a todos los usuarios, a todas las sociedades, y nosotros tenemos que ayudar a que eso se haga así.